Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del método de Gauss-Jordan. Cuando uno ve en un curso introductorio de álgebra o de precálculo cómo solucionar sistemas de ecuaciones, entonces a uno le enseñan eh, el método de eliminación, el método de sustitución, el método gráfico, ¿cierto? Y de hecho, cuando nosotros en el video anterior solucionamos el siguiente sistema que es x menos y igual a 4 y x más 2y igual a 8, entonces nosotros aplicamos el método de eliminación. Pero bien hubiéramos podido de nuestra ecuación 1 despejar el valor de x o el valor de y reemplazar ese valor en nuestra ecuación 2 y haber despejado para una variable. De igual forma, hubiéramos podido utilizar una calculadora gráfica para graficar estas dos rectas y encontrar ese punto de intersección, ¿cierto? Que hubiera sido despejar para y, ¿cierto? E igualar esas dos ecuaciones y encontrar el x que satisfaga esa ecuación. Pero como esto es un curso de álgebra lineal, entonces vamos a hablar de otro método y ese método es el método de Gauss-Jordan, ¿ok? Entonces todavía nosotros no sabemos qué es una matriz, ¿listo? Y no vamos todavía a definir qué lo es. Pero cuando ustedes organizan este sistema de una forma estándar, es decir, que vamos a hablar de que para la primera ecuación vamos a tener nuestra primera variable alineada con nuestra primera variable de la segunda ecuación y nuestra segunda variable alineada con nuestra segunda variable de la segunda ecuación, entonces podemos ver que al primer término de esta ecuación lo acompaña un 1, ¿cierto? Aquí es como si lo acompañara un menos 1, aquí de nuevo es un 1 y aquí es un más 2, ¿cierto? Ok, entonces vamos a aprovecharnos de que esto está escrito de esta manera, ¿cierto? O sea, está escrito en la forma ax más by igual a c, ¿ok? Y entonces podríamos llamarlo como que esto es precisamente a sub 1, 1 por x, ¿listo? Y esto lo de acá lo podríamos llamar el B sub 1, 2. Y aquí tendríamos entonces el A sub 2, 1x más el B 2, 2y igual. Y esto no va a ser nada más y nada más que lo podríamos llamar el C13 y este es el C23. ¿Ok? Y entonces esta notación les parece rara, pero es precisamente que estos de aquí son constantes, ¿ok? Son constantes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir como un corchete grande, ¿sí? Y vamos a pensar que ese corchete va a tener precisamente 4 posiciones. Aquí, 1, 2, 3, 4. Y aquí, una y otra, ¿ok? Es decir, que si lo pensamos como si estuviéramos, por ejemplo, en Excel, entonces estamos hablando de un arreglo que tiene 2 filas y 3 columnas, ¿correcto? Y precisamente vamos a insertar este índice de acá, donde el primer número lo que nos dice es cuál es la fila y el segundo nos dice cuál es la columna. Entonces tendríamos por aquí que esto viene a ser 1, menos 1, 1, 2 y aquí va a ir igualado a 4 y a 8, ¿ok? Esto acá desde luego es una matriz y se dice que pues está como aumentada porque le hicimos esta pequeña linecita punteada em, para igualarlo al resultado, ¿ok? Eso hubiera sido entonces equivalente a que para un sistema general, como este sistema de acá, hubiéramos dicho que este era el A sub 1, 1, este era el B sub 1, 2, que está igualado al C sub 1, 3, y aquí es el A sub 2, 1, B sub 2, 2, igualado al C sub 2, 3, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo escribirlo de esta manera nos va a poder señalar lo que es un resultado, ¿ok? Entonces expliquémoslo de una vez cómo lo haríamos. Y eso es lo que nos daría el método de Gauss-Jordan. Entonces voy a escribir por aquí lo que sería el método de Gauss-Jordan, ¿ok? Método de Gauss-Jordan para n incógnitas y n ecuaciones.
¿Listo? Entonces vamos a partir de que ya escribimos nosotros este arreglo de por acá. ¿Listo? Y tenemos este arreglo de acá. ¿Listo? Entonces el primer paso es conseguir, ¿listo? 1 en la posición 1,1. ¿Listo? O sea, en la primera fila y en la primera columna. ¿Listo? Acuérdense siempre fila, coma, columna. Bien. Después de eso, entonces vamos a conseguir 0 debajo de 1,1. ¿Qué significa eso? Que todas las posiciones, ¿cierto? Que estén en la primera fila y en todas las columnas, ¿listo? Lo voy a denotar de esa manera, que esto es tener todas las columnas. Entonces, que todas esas posiciones valgan 0, pero después de la primera, ¿sí? O sea, todo lo que esté debajo de 1,1. Bien, entonces esto aquí no es tan importante. Lo importante es entender esto, conseguir 0 debajo de la posición 1,1. 3. Vamos a conseguir un 1 en la posición, eh, entonces viene a ser en la posición 2,2. ¿Listo? Y 4, entonces vamos a conseguir 0 arriba y abajo de la posición 2,2. ¿Ok? Entonces creo que ya van siguiendo la idea. ¿Cuál va a ser el quinto paso? Pues va a ser conseguir un 1 en la posición 3,3. ¿Listo? Y entonces el sexto paso va a ser conseguir 0 arriba y abajo de, de 3,3. ¿Listo? Así sucesivamente hasta que lleguemos al paso 2 veces n menos 1. ¿Qué es el paso 2 veces n? Estamos hablando de n incógnitas y n ecuaciones. O sea que el tamaño de este arreglo de acá cuadrado, es decir, sin tener en cuenta la línea punteada, ¿cuál va a ser? El tamaño va a ser n por n. ¿Listo? Entonces el paso 2n menos 1 va a ser conseguir 1 en la posición 0,0. ¿Listo? Perdón, 0,0 no, esa posición no existe. En la posición n, que es la última. ¿Listo? Y entonces vamos a tener que el paso 2n va a ser conseguir 0 arriba de la posición n, n. ¿Ok? Entonces vamos a ilustrar que básicamente lo que queremos es que obtengamos algo así como un 1, un 1, un 1 en todas estas posiciones, ¿cierto? Hasta que lleguemos a n y ceros debajo. ¿Listo? Ceros debajo, ceros arriba, hasta que lleguemos a una posición en la que queden solo ceros arriba. Y las constantes que nos queden acá, no sé, algo así, estas de aquí van a ser nuestras soluciones, pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero entonces, estos unos de acá reciben un nombre especial, ¿cierto? O sea, todos los de los pasos que son impares se llaman pivot, ¿ok? El uno pivot o pivote en español, ¿cierto? Bueno, entonces, no sé si recuerdan que este sistema de ecuaciones de acá, llamémoslo el sistema estrella, ese sistema tiene la solución que es 4 tercios, 16 tercios. Esa la encontramos en el video anterior. Así que vamos a encontrarla por el método de Gauss-Jordan en este momento. ¿Listo? Entonces voy a traerme este sistema de acá que lo teníamos escrito. Y vamos a traérnoslo para acá. Entonces, sí, es que no tiene sentido volverlo a escribir. Bueno,
Y entonces lo primero que tenemos que hacer es conseguir un 1, 1 en la posición 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ya tenemos el 1 en la posición 1, 1. ¿Qué sigue? Conseguir un 0 debajo de la posición 1, 1. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, voy a escribir que la forma de realizar eso es que a la fila 2 le vamos a restar la fila 1. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, pues la fila 1 permanece inalterada, ¿cierto? Pero ¿qué va a suceder con la fila 2? Bueno, pues 1 menos 1 va a ser 0. 2 menos menos 1 va a ser 3, ¿cierto? Y 8 menos 4 va a ser 4. Ok. Después de que tenemos eso, entonces necesitamos un 1, ¿cierto? En nuestra posición 2,2. Necesitamos un 1 precisamente acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues a la fila 2 le vamos a multiplicar un tercio, ¿cierto? ¿Y eso qué nos va a dar ahora? Bueno, pues nos va a quedar 1 menos 1, 4, porque la fila 1 permanece inalterada y la fila 2 va a quedar como 0, 1 y 4 tercios. ¿Listo? Después de que logramos esto de aquí, entonces necesitamos un 0 arriba y abajo de la posición 2,2, pero resulta que la posición 2,2 es la última posición de todas, entonces es un 0 arriba de 2,2. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a tomar, voy a escribirlo aquí arriba, bueno, no, mejor acá para mayor claridad. Vamos a decir que sería la fila 1, ¿cierto? Si le sumamos la fila 2, ¿cierto? Entonces la fila 1, pues bueno, primero escribamos la fila 2 porque esa permanece inalterada, ¿cierto? 0, 1 aquí nos queda 4 tercios. Y arriba entonces nos va a quedar que 1 menos 0 es 1, menos 1 más, perdón, 1 más 0 es 1, menos 1 más 1 va a ser 0 y 4 más 4 tercios es precisamente 16 tercios. Eso lo estoy sacando de que cuando resolvimos el sistema anteriormente habíamos obtenido que cuando teníamos 4 más 4 tercios, eso era 16 tercios. Ok, y entonces esto de aquí es nuestra solución. Aquí lo que nos está diciendo, aquí nos está diciendo que x es igual a 16 tercios y que y es igual a 4 tercios. ¿Por qué razón? Pues recuerden que esto es la constante que acompaña. Entonces esto es lo mismo que decir 1x más 0y es igual a 16 tercios. Y aquí es lo mismo que decir 0x más 1y es igual a 4 tercios. ¿Listo? Esa es como la razón de ser. Aunque bueno, hay una razón mucho más profunda, pero para eso tendremos que introducir lo que es una matriz. Lo importante por ahora es que pues nuestro procedimiento de Gauss-Jordan es bastante claro. Llegamos a la solución de una manera bastante elegante, sencilla, rápida y que es la misma solución. ¿Listo? Entonces, vale la pena definir que esto de aquí es decir que nuestro sistema, ¿cierto? Está en la forma escalonada reducida. ¿Listo? Y ya vamos a hablar de qué es tener una forma únicamente escalonada y no escalonada reducida. Bueno, pero bueno, espero que haya quedado claro lo que hicimos aquí, ¿no? De conseguir el 0, conseguir el 1 y ver qué va sucediendo. ¿Listo? Ahora, hablemos de nuestro siguiente sistema en el cual hablábamos de que nuestras rectas eran paralelas. Ese sistema era el siguiente, era el sistema 2x más y igual a 3 y 4x más 2y es igual a 12. Entonces hacemos el paso a lo que nos habla el método de Gauss-Jordan y esto es 2, 1, 4, 2 y lo expandimos, ¿cierto? A 3 y 12. Entonces, ahora sí, necesitamos un 1 en la posición 1, 1. Entonces, de una vez, fila 1 por 1/2. Y esto nos va a dar 1, 1/2 y 3/2, ¿cierto? Y aquí, ¿qué nos va a quedar? Lo mismo, 4, 2, 12.
Y ahora necesitamos un cero en la posición que está debajo de ese uno, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues entonces aquí vamos a tener que explicar otra de las operaciones, porque ya hablamos de cuando sumábamos filas o a una fila le multiplicamos algo, pero ¿qué pasa si le sumamos a una fila un múltiplo escalar de otra? Wow, ¿qué es eso? Bueno, pues a la fila 2 le vamos a restar 4 veces la fila uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería eso? Bueno, pues escribamos por acá primero cuál sería la fila uno. Y ahora miremos qué sería la fila 2 menos 4 veces la fila uno. Pues eso sería 4 menos 4 veces uno, ¿cierto? 2 menos 4 veces un medio. Y por acá 12 menos 4 veces 12, ¿cierto? Perdón. No. La fila uno es 3, ¿cierto? 12 menos 4 veces 3 medios. Ahora sí, ¿cierto? Porque este valor es el de la fila de arriba. Ok, y entonces operemos esto. ¿A qué sería igual esto? Esto viene a ser igual a tener 1 sobre 0 y aquí tener un medio menos 2 menos 4 medios es lo mismo que 2 menos 2, ¿cierto? Entonces nos queda un 0 por aquí, aquí nos va a quedar un 3 medios y 4 sobre 2 es 2, ¿cierto? Y 2 por 3 es 6 y 12 menos 6 es 6. Y entonces aquí ya ustedes me están diciendo, yo no puedo lograr que acá tenga yo un 1, ¿cierto? Porque yo no puedo multiplicar a nada aquí. Y si yo le sumara la fila anterior, pues entonces perdería este 0 que tenemos. Lo más importante es que recuerden que esto siempre les está diciendo la constante, ¿cierto? 1x más un medio por y es igual a 3 medios. Y aquí que estamos teniendo 0x más 0y es igual a 6. O sea, que esta fila de abajo que nos está diciendo, nos está diciendo que 0 es igual a 6 y esto es precisamente una contradicción. ¿Listo? Entonces, en el método de Gauss-Jordan, ¿cómo se ve cuando no tenemos solución? Pues se va a ver cuando tenemos que una fila de ceros es igualada a una constante distinta de 0. ¿Ok? Entonces, ahí ya decimos que no hay solución para este sistema, ¿no? No hay una solución. Ok, entonces nos faltaría mirar nuestro último sistema, que es el sistema en el cual las rectas son coincidentes, ¿cierto? Entonces tenemos el sistema 2x menos 3y igual a 6 y 4x menos 6y es igual a 12. Entonces hagamos el paso al método de Gauss-Jordan y entonces esto va a ser 2 menos 3 expandido a 6 y 4 menos 6 a 12. Ok. Y entonces aquí yo les digo, bueno, entonces la fila 1 la voy a multiplicar por un medio para tener ese 1 que me interesa y me va a quedar aquí 1 menos 3 medios y todo esto igualado a 3, ¿cierto? Y acá nos va a quedar precisamente lo mismo, ¿cierto? 4 menos 6 y 12. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces nosotros necesitamos un 0 en la posición de abajo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. A la fila 2 le vamos a restar 4 veces la fila 1. Entonces recordemos que en nuestra fila 1, 1 menos 3 medios expandido a 3, ¿cierto? Y abajo entonces nos va a quedar 4 menos 4 veces 1, ¿cierto? 4 menos 4 veces menos 3 medios. Y aquí nos va a quedar, ay, perdón, es que es fácil cometer errores con esto, ¿no? Nos va a quedar es menos 6 menos 4 veces menos 3 medios. Y aquí nos queda 12 menos 4 veces 3, ¿cierto? Y esto es lo mismo que tener que, entonces, bueno, arriba 1 menos 3 medios expandido a 3. Y acá, entonces vamos a tener que 4 menos 4, que es 0, menos 6
menos 4 veces 3 medios. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es menos 6 más 12 sobre 2, que es precisamente 0. Y 12 menos 4 por 3 es 0, ¿ok? Cuando tenemos esto, el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Cuando tenemos una fila de ceros, el método de Gauss-Jordan nos está diciendo que este sistema tiene infinitas soluciones. O más aún, que no tenemos dos ecuaciones, sino únicamente una. Y esa ecuación es la ecuación x menos 3 medios de y es igual a 3, ¿ok? Y entonces acá necesitamos ver lo que yo les decía. Sí, son infinitas soluciones, pero ¿de qué manera son esas soluciones? ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que nosotros vemos es que esa fila de ceros, ¿cierto? Esa fila de ceros em, es una fila de ceros que correspondía ¿a quién? Correspondía a la variable y, ¿cierto? Porque arriba, en mi fila de la variable x, ¿qué tenemos? Que pude yo tener un 1 para x. Entonces, en este caso, nosotros decimos que x es una variable fija y y va a ser una variable libre. ¿Qué significa? Que nosotros podemos escribir a x en términos de y va a ser lo mismo que tener 3 más 3 medios de y, ¿ok? Y entonces en ese caso decimos que el sistema es equivalente a tener que x es igual a 3 más 3 medios de t, ¿ok? Y decir que y es igual a ese parámetro t. Decir esto acá es precisamente decir que y es una variable libre, ¿ok? Y tener una definición para esta variable es precisamente decir que va a ser una variable fija, ¿ok? Ustedes me pueden decir, venga, pero es que yo también podía haber despejado para y, ¿cierto? Yo despejaba para y y me quedaba y en función de x, y entonces yo podría pensar que la variable y es fija, y yo digo x igual a t, y pues entonces x va a quedar libre. Sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, porque de igual forma vas a tener una variable fija y otra que es una variable libre, ¿sí? Y de igual manera vas a tener infinitas soluciones, ¿cierto? Y no porque, bueno, estamos siguiendo un orden a partir de nuestro Gauss-Jordan, ¿cierto? Y como aquí logramos tener el 1, ese 1 mágico, ese 1 pivote, entonces por eso decimos que x es la fija y y es la libre. Y con ánimos de hacer esto es porque, bueno, porque la solución va a ser precisamente un conjunto donde mi coordenada x va a valer 3 más 3 medios de t, ¿listo? Y mi coordenada y va a valer t. Y ponemos la restricción de que t es un valor real, ¿ok? Y t se conoce como un parámetro. Esta es la solución. Entonces, ¿qué es lo que significa? Sí, son infinitas soluciones, pero ¿de qué tipo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la solución va a ser un conjunto de puntos. ¿Y cómo van a ser esos puntos? Bueno, si t vale 0, entonces tenemos que el punto 3,0, ¿cierto? Está dentro de esa solución, está contemplado ahí, ¿cierto? Porque si t vale 0, entonces esto, x, ¿cuánto va a valer? 3 y t vale 0, ok. Y si fuera 1, entonces vamos a tener el punto que es 3 más 3 medios, coma 1, ¿cierto? Si tuviéramos el punto menos 1, entonces tuviéramos 3 menos 3 medios, coma menos 1, y estamos diciendo que todos esos puntos hacen parte de mi solución. Que claro, es un conjunto que tiene infinitos términos. Claro, ¿por qué? Porque t pertenece a los reales y los reales son infinitos, ¿cierto? Tienen un cardinal infinito, se dice, ¿cierto? Tiene infinitos elementos ese conjunto. Ok, entonces, en ese caso, es lo que significa lo que ya sabemos, que teníamos infinitas soluciones, pero ¿cómo se van a ver esas soluciones? Entonces la podemos expresar de esta manera. La podemos también expresar como si fuera un pequeño vector, si nosotros nos acordamos de este sistema que es x y y, x es igual a t, aquí x arriba va a ser igual a 3 más 3 medios por t, y entonces esto yo lo puedo escribir como que el vector solución, o sea, el vector xy, va a ser lo mismo que tener lo siguiente. Entonces va a ser lo mismo que tener 3 más 3 medios y aquí 1.
Y todo esto aquí multiplicado por t, con t perteneciente a los reales, ¿cierto? Ok, esta hubiera sido otra forma de expresar la solución, tal vez un poco más concisa, pero se mete con cosas que aún no hemos visto, como por ejemplo, ¿qué es esto de aquí multiplicado por t? ¿Qué es esto multiplicado por t? ¿Cierto? No sabemos qué es eso, pero pues ahí yo ya le estoy dando una pista, ¿cierto? Que es que multiplico cada uno de los valores por t. Pero yo creo que por ahora entonces esta notación de acá va a ser la más importante para cuando necesitemos dar cuál es la solución, cuando tenemos infinitos puntos que son solución. Entonces, necesito yo definir unas últimas cosas acerca de mi método de Gauss-Jordan. Lo vamos a poner aquí como un subtítulo que van a ser aquí definiciones. Entonces, la primera de esta es ¿qué son operaciones elementales? ¿Qué fue lo que hicimos, cierto? O sea, ¿qué está dentro de las reglas y qué no? Elementales. ¿Qué está dentro de las reglas y qué no de cuando estamos haciendo el método de Gauss-Jordan? Entonces está hacer fila por escalar distinto de cero. ¿Listo? Entonces la fila, no sé, la fila i, que la multipliquemos por una constante llamada, no sé, lambda, y estamos diciendo que esa constante lambda debe ser distinta de cero, pero también que esa constante es real, ¿ok? Eso podemos hacer nosotros en las operaciones elementales, multiplicar una fila por un escalar. ¿Qué más podemos hacer? Podemos intercambiar filas. ¿Listo? Esto fue algo que yo no hice, pero lo podemos hacer. ¿Qué sería intercambiar filas? Ah, bueno, pues la fila n, ¿cierto? La voy a intercambiar por la fila m. ¿Qué significa? Que donde estaba la fila n, es decir, si yo tengo por aquí que esta de aquí es mi fila n y esta de aquí es mi fila m, entonces yo las puedo cambiar de lugar. Es decir, esta de acá la puedo poner arriba y entonces la que estaba arriba va a pasar a estar abajo. Listo, eso lo puedo hacer sin ningún problema mientras yo traslade toda la fila. Y lo tercero que puedo hacer, listo, lo tercero que puedo hacer es a una fila, listo, sumar múltiplo escalar de otra. ¿Listo? Es decir, que, por ejemplo, yo puedo decir que la fila n, yo le voy a sumar lambda veces la fila m, ¿ok? Esto es una operación válida que la hicimos, la explicamos. Bueno, y únicamente esas definiciones perdón, esas condiciones las podemos tener como operaciones elementales cuando estemos aplicando el método de Gauss-Jordan, ¿ok? Si nosotros no seguimos este algoritmo de acá, este que yo anoté como lo que hacíamos primero y después, entonces, ¿qué sucede? Que cuando le sumamos a una fila otra, entonces comenzamos a perder lo que ya habíamos avanzado. Comenzamos a perder esos ceros y esos uno. Bueno, y lo mejor de todo es hacer una operación de elemental a la vez. Bueno, para no confundir y no ir a cometer alguna ilegalidad. Esas son como otras pequeñas condiciones ahí que no estamos hablando. ¿Listo? Y lo otro es que vamos a hablar que bueno, ese arreglo de Gauss-Jordan es una matriz. Bueno, entonces esa matriz va a estar en forma escalonada reducida. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que esté en forma escalonada reducida? Entonces, primero vamos a definir qué significa que esté en forma escalonada. Y después vamos a dar la condición para que sea escalonada reducida. ¿Listo? Y esto va a ser precisamente que para que sea escalonada deben ser 3 condiciones y para que sea reducida debe ser una condición más, ¿ok? La primera condición es que el primer elemento de izquierda a derecha distinto de cero sea 1. ¿Listo?
La segunda es que cuando tengamos dos filas adyacentes, o sea, dos filas, una encima de la otra o una debajo de la otra, ¿listo? Dos filas adyacentes en donde se cumple la condición 1, ¿listo? O sea, que tenemos que el primer elemento de izquierda a derecha, diferente de 0, es 1. Entonces, lo que debe suceder es que el 1 de la fila inferior, o sea, la fila que esté abajo, ¿listo? Se encuentra al menos una columna a la derecha. ¿Listo? Y nuestra tercera condición es que las filas de ceros, son una fila que son solo ceros, aparecen en las filas inferiores. ¿Listo? O sea, que las filas de cero las vamos a dejar abajo. Ahora, para que sea escalonada reducida, es porque en cada uno que es pivote, ¿listo? En las filas correspondientes, ¿listo? A la misma columna solo hay ceros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Ok, cuando tenemos una escalonada, únicamente escalonada, entonces lo que estamos teniendo es que, por ejemplo, mi primer elemento es 1 y después yo voy a tener 0, 0, 0, pero aquí puedo tener, por ejemplo, 5, 0, 0 y aquí, no sé, 6. ¿Listo? Y en la de abajo, entonces lo que tenemos es que yo puedo tener 0, 0 y lo importante es que el primer elemento sea un 1. ¿Listo? Y lo otro que es importante es que este 1 de acá, esté al menos una posición a la derecha del de arriba. Y la última condición es que si tenemos filas de ceros, ellas deben ir abajo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué esta de acá es escalonada, más no escalonada reducida? Porque para que fuera escalonada reducida, entonces lo que tenemos es que en cada uno pivote, ¿listo? En las filas que corresponden a la misma columna, es decir, que las filas que estén debajo o arriba, pero hablando de la misma columna, debe haber únicamente ceros. Entonces, para este uno pivote se cumple, ¿listo? Pero, ¿qué va a suceder? Que, eh, por ejemplo, aunque en este uno pivote también se cumple, voy a tener que, eh, yo debería tener ceros por acá. Mentira, no debo tener ceros por ahí, precisamente porque, no, esta de aquí sí está escalonada reducida porque se cumple eso, ¿cierto? ¿En qué momento no se cumpliría? Bueno, si la fila arriba me quedara algo así y la fila abajo fuera 0, 0 y aquí un 1 y el resto ceros, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo ya no puedo acomodar esto de otra forma y lo que está sucediendo es que en este 1 arriba tengo un 5. ¿Listo? Entonces en este caso estamos hablando de que está escalonada, pero no está escalonada reducida. Ese no es más que un formalismo, pero lo que sí podemos darnos cuenta, es de que cuando yo logro que me quede en una forma escalonada reducida, pues tengo ciertas ventajas sobre la forma de escribir mi solución. ¿Listo? Entonces, en el próximo video vamos a ver un ejemplo acerca de cómo determinar si es escalonada o reducida aplicando esta definición y vamos a hacer un Gauss-Jordan, pero ahora para no dos incógnitas, sino para más. ¿Listo? Entonces, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.